Dios bendiga a su pueblo. Realmente es un momento maravilloso, un momento hermoso de poder estar comunicado de esta manera, conectado de esta manera. Te saludo con la paz del Señor, rogando que el Dios eterno repose sobre tu vida y tu corazón, que esté bendecida tu familia, tus seres queridos, que realmente en este tiempo, a pesar de todo lo que nos está tocando vivir con esta pandemia y que hace tantos días que estamos encerrados, puedas recibir la palabra de Dios y puedas alimentarte de la palabra de Dios, porque realmente es muy importante de poder recibir palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo, vamos a seguir compartiendo la serie de domingo, de sábado y de domingo, ¿a qué huele tu hogar? Y vamos a ver la parte número 4, hermanos queridos, y la parte número 4 lleva por título Hogares bien edificados. Y yo quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios, hermano. Yo sé que en esta mañana Dios va a hablar a tu vida como lo hizo conmigo y como lo hace conmigo diariamente para llenar mi corazón y darme la capacidad y darme la inteligencia y darme la madurez para poder tener un matrimonio y una familia edificada realmente en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo. Así que yo quiero que abras tu Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 9, verso 1. Gloria al nombre de Jesucristo. Ayer tuvimos un día maravilloso, una prédica maravillosa ayer a la tarde, y hoy continuamos, y yo quiero que prestes atención a lo que Dios va a hablar a tu vida, y a mi vida, como lo hace el Señor. Proverbios 9.1 dice así, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Oramos a Dios. Amado Dios, en esta mañana de domingo, te damos gracias por un nuevo día de vida, por habernos bendecido, por habernos dado la oportunidad de poder habernos levantado, de tener la familia, de ver a nuestros seres queridos. Pero hoy estamos rendidos delante de tu presencia, dispuestos a escuchar tu palabra. Que sea una palabra que alimente nuestra alma, porque cada día te necesitamos cada vez más, Señor. Estamos con esta serie, Dios mío, ¿a qué huele tu hogar? Y necesitamos aprender y ser edificado en ti, Señor, porque realmente tú eres nuestro Dios. Y te pedimos la asistencia poderosa del Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. Padre, como siervo, como ministro, Señor, me despojo de mis pensamientos y dejo, Señor, lugar a que el Espíritu Santo hable a través de mí, Señor. Que todo lo que hablemos y digamos realmente sea, Señor, edificante, pero venga todo y provenga todo del Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, hemos venido viendo una serie, ¿no?, de enseñanza que realmente entiendo que está dignificando nuestras familias, y el Señor nos viene dando realmente verdades bíblicas y verdades de qué manera nosotros debemos conducirnos dentro de nuestro hogar. Y realmente entiendo esto. Ahora, como pastor de la iglesia, y he hablado con pastores de la iglesia, de varias iglesias y varias denominaciones, que gracias a Dios es hermoso poder tener contacto con ellos, y me bendicen y recibo diariamente palabras y me mandan videos y me comparten videos. Por ejemplo, el hermano Jorge Cabral todos los días está enviándome videos de compartir con varios hermanos, y es hermoso poder estar, digamos, compartiendo de esta manera. Y todos hemos llegado a una conclusión maravillosa, ¿no?, de que necesitamos, como pastores, el Señor nos lleva a que podamos llevar a las familias a los pies de Jesucristo, que las familias sean edificadas en el poder de Dios, porque una familia bien constituida va a darnos como fruto una iglesia también bien constituida. Porque esto realmente es algo maravilloso, porque como iglesia nosotros, el anhelo de nuestros corazones, el deseo de nuestro corazón como pastor, es que vos seas feliz, que tengas una familia en bendición. Más en este tiempo donde todo se está rompiendo. Esta serie que el Señor nos está dando, realmente porque vemos diariamente familias que se divorcian, o sea, matrimonios que se divorcian, familias que se destruyen completamente y continuamente, hijos devastados con dolor en su corazón por ver tanta desidia, tanto desamor, tanta frialdad dentro de los hogares. Entonces el Señor, entiendo que nos está dando esta serie para que nosotros, como hijos de Dios, podamos cambiar este pensamiento y podamos tener una familia sólida, porque nosotros tenemos que entender algo, mi amado y mi hermana. Cada uno de los miembros de la familia son una bendición. Esto lo tenemos que tener en claro. La pregunta es esta: ¿vos creés que es así? ¿Usted cree que es así?
porque entiendo esto, que cada uno, nosotros que edificamos nuestro hogar en el amor de Dios, cada uno de los miembros de la familia son una bendición. Hemos visto, por ejemplo, desde el momento que comenzamos esta serie, ¿A qué huele tu hogar?, que vimos tu hogar, la parte 1, Dios nos habló de los acuerdos de amor, el Señor nos viene dando que debemos disfrutar con cada momento, como hijos amados, cada momento que nos entrega, disfrutarlos y vivirlos a pleno, porque realmente hay un Dios todopoderoso y glorioso que nos ama y que su bendición es sobreabundante, no hay límites para la bendición de Dios para con sus hijos. Dios es bueno, es dadivoso, es nuestro Dios, es nuestro pastor, y Él dice que nada nos faltará. Entonces el Señor llena no solamente de la bendición de tener alimentos, sino que también nos bendice sobre todas las cosas con alimentos espirituales, que bendicen nuestras familias y que bendicen nuestra propia vida. Ahora entiendo esto, porque hoy vamos a considerar y vamos a ver, a través de lo que venimos hablando, vamos a edificar, o sea, vamos a ver lo que Dios dice para edificar hogares bien edificados en el Señor, ¿no? Que estén bien fundamentados en el Señor, que puedan darnos firmeza y pueda darnos realmente la gracia divina de poder seguir adelante juntos como familia en un mundo incierto, en un mundo devastador y en un mundo que está rompiendo con todos los dictámenes del Señor, con todo lo que Dios desea y puso para que nosotros, que Él es el que diseñó la familia, podamos cumplir cada uno de los preceptos y mandatos que el Señor nos dio para que podamos tener esa familia bien constituida. Ahora, la pregunta es si estás dispuesto, porque es necesario estar dispuesto. Por eso, hermanos amados y hermanas amadas, las enseñanzas que venimos dando nos van a aumentar la sabiduría, nos va a dar sabiduría el Señor, la sabiduría de lo alto, para poder nos va a dar conocimiento, nos va a dar el conocer no solamente a Dios, sino también de vivir sabiamente en un mundo caído, como te decía, en un mundo oscuro, en un mundo totalmente peligroso, donde nos está tocado vivir. Ahora, ¿estás poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido hasta aquí? Porque es importante que nosotros recibamos la palabra de Dios, pero el buen hijo de Dios, el hijo verdadero del Señor, lo que tiene en su corazón es cumplir con lo que Dios demanda en su palabra. O sea, si nos viene enseñando, nosotros debemos ser más sabios, porque nos viene dando esa sabiduría de lo alto, ser más sabios, más maduros, para poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo, porque realmente necesitamos tener familias bendecidas en Dios. Necesitamos tener familias fundamentadas y felices en el Señor. Volvemos sobre los pasos de que el Señor nos enseña a través de su palabra, de cómo vivir sabiamente dentro de nuestro hogar, en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia, en el trabajo, en la iglesia, cómo debemos vivir, y Dios nos da la sabiduría, porque realmente nos viene enseñando, nos viene corrigiendo. Ahora, en el libro de Proverbios, en el capítulo 9, en el verso 9 dice estas palabras: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. O sea, esto es lo que Dios nos está dando la sabiduría de cómo vivir una vida victoriosa, de cómo vivir una familia victoriosa, de cómo fundamentar una familia que viva feliz y que sea una familia en victoria en el Señor. Y Dios desea que seamos sabios, y por eso que siempre nos da la instrucción, nos enseña, para que nosotros podamos aprender. Por eso Él dice, da al sabio y serás sabio. O sea, si vos te consideras que estás aprendiendo, estás entendiendo que Dios te está dando la sabiduría, lo que Dios dice, enseña al justo y aumentará su saber. O sea, lo que Dios está haciendo es aumentar, repetí esta palabra, aumentar nuestro saber de cómo vivir en la plenitud de Dios y tener familias victoriosas y tener una vida victoriosa en el Señor. Te leo este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y en la Nueva Traducción Viviente, en esta versión más, moderna, parafraseada, dice, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Mira esto, enseña a los justos y aprenderán aún más. Esto es lo que Dios nos da, por eso nos enseña en su palabra, por eso nos dio esta serie, ¿A qué vuelve tu hogar?
para que nuestro hogar huela a perfume, a un sacrificio vivo con un olor agradable delante del Señor. A pesar de todo lo que nos toca vivir, a pesar de cada una de las circunstancias que vivimos el uno con el otro, de roces, de malos acuerdos, de enfermedades, de problemas económicos, de dificultades en la familia, podamos en el Señor resolverlos en Dios, unidos en el Señor, para poder tener una vida de felicidad. Porque en todo lugar y en todo tiempo va a haber oposición y va a haber desacuerdo. El tema es que cuando los desacuerdos están fuera de los propósitos de Dios, todo se rompe y se destruye. Pero si nosotros tenemos todos esos desacuerdos y esos problemas guiados por Dios o tomados de la mano del Señor, la cosa cambia, porque Dios bendice la familia. Levanta tus manos hacia el cielo y decir: Dios bendice mi familia. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, vamos a leer el versículo 1 que hemos leído de Proverbios capítulo 9, verso 1. Dice, como hemos leído, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Cada uno, escucha bien por favor, porque cada uno de nosotros estamos edificando, cada uno está construyendo. Cada día forjamos nuestras familias, o sea, formamos nuestra familia. Y esta es la meta como cristianos. Nosotros, nuestra meta como hijos de Dios, debemos tener una meta de formar, de tener una familia bien fundamentada en el Señor, para poder tener una familia, como te decía, victoriosa. Para tener una familia victoriosa en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y hoy nosotros vamos a tomar 7 columnas. 7 columnas que tienen que sostener nuestra familia. 7 columnas para ser una familia victoriosa. Vamos a ver estas 7 columnas para que me entiendas por qué Dios habla esta palabra en los proverbios, y en esta mañana te la da a vos y me la da a mí, para que podamos edificar una buena familia en bendición en el Señor. Gloria al Señor. Primero vamos a definir algo. Yo quiero que quede bien en claro esto, porque muchas veces se entienden mal los conceptos y por ahí se entienden mal cosas y por ahí se puede hasta obrar mal porque hemos entendido mal. Cuando uno entiende mal, obra mal porque ha entendido mal. Entonces yo quiero que quede bien en claro esto. Yo quiero que primero definamos lo que significa una familia victoriosa. Primero hay que definir qué es una familia victoriosa. Y una familia victoriosa no es una familia con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo, que tenga muchas cosas, que no le falte nada en la casa y que tenga de todo y que tenga la posibilidad de vivir económicamente bien. No nos estamos refiriendo a esto, sino una familia realmente victoriosa es una familia que que puede tener victoria ante cualquier situación y ante cualquier dificultad que tenga que enfrentar con la ayuda del Señor nuestro Dios. Repito esto: una familia victoriosa, ¿sí?, es aquella que puede tener victoria a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades y a pesar de las situaciones que cada momento viva, que sean buenas o malas, que vivas tomadas de la mano del Señor, con la ayuda del Señor. Esa es una familia victoriosa, cuando Dios gobierna el hogar, cuando el Señor es el centro del hogar y es el que da la directiva, ¿sí?, el que enseña realmente con poder y con gracia y con gloria. Su presencia, su poder inunda nuestros corazones. Déjame leerte el Salmo 127, verso 1. El Salmo 127, 1 dice estas palabras. Mira esto: si Jehová no edificar si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, si el Señor no es el edificador de nuestras familias, o sea, de nuestro hogar, no es el que edifica nuestro hogar, en vano nosotros trabajamos, porque tarde o temprano se nos caerá y se vendrá la ruina. Esto es lo que quiere decir, ¿verdad? Tenemos que entender esto, y quiero que entiendas bien en esto, que cada uno de nosotros somos constructores o demoledores. Constructores o demoledores. Podemos diseñar y construir una familia victoriosa, o podemos, ¿sí?, con nuestras actitudes demolerla, destruirla, lo que tanto nos costó con amor y esfuerzo edificar. ¿Sí? Lo que tanto nos costó con esfuerzo y con amor edificar, con las nuestras malas actitudes, con el mal genio, con el mal carácter, con las malas contestaciones, con las malas palabras, con las malas, formas,
podemos llegar a ser demoledores de nuestra propia familia que con tanto esfuerzo y con tanto amor hemos logrado. ¿Sí? Hemos logrado, obviamente, con la ayuda de nuestro gran Dios. Ahora, veamos una palabra de Dios, ¿no? Veamos en la palabra de Dios cuáles son las 7 columnas que tienen que sostener nuestra vida para que podamos tener una vida y una familia en victoria. Gloria al nombre de Jesucristo. Y la primera columna es el temor a Dios. El temor a Dios. Esta es la primera columna. Dice en el Proverbio capítulo 9, verso 10, dice de esta manera: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Miren qué palabra, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, según los conocedores y los expertos en el estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras, la Biblia, las 7 columnas que habla este verso 1 del libro de los Proverbios, capítulo 9, se refiere a la construcción que se utilizaba en el tiempo de Salomón. ¿Sí? En el tiempo, o sea, cuando habla Salomón y escribe los Proverbios, él lo habla de acuerdo a lo que él experimentaba y vivía en ese tiempo. Entonces él experimentaba y vivía con la construcción, digamos, de los templos, de la ciudad, de las casas. Entonces se estaba justamente refiriendo a este tipo de construcción que se utilizaba en el tiempo que él vivía. Y era así: se construía, una casa se construía con 6 columnas laterales, o sea, 6 columnas perimetrales que sostenían la parte de afuera, digamos, las paredes, y el techo lo sostenía desde los contornos de afuera de lo que se estaba construyendo, con una columna principal. En ese tiempo se usaba una columna principal que estaba justamente en el centro de la casa, que era la que sostenía todo el techo, que estaba apoyado sobre esas columnas laterales, pero que sostenía el peso del techo de esa edificación. Esa columna central, en este caso, esta columna central de nuestra familia tiene que ser el temor de Dios. O sea, miren esto, ¿no? O sea, hay 6 columnas que van a sostener los contornos, pero hay una columna principal, y esa columna principal en lo que es la construcción de un hogar tiene que ser el temor de Dios. Y esto no es tener miedo al castigo de Dios, sino respeto a Dios y a su palabra. Repito esto, no es miedo a Dios, no es miedo, no hago esto porque me castigue, no hago lo malo porque no estoy acostumbrado a hacer lo malo, porque soy un hijo de Dios. Y el hijo de Dios no se deleita en el pecado, el verdadero hijo de Dios no busca pecar. Cuando una persona busca pecar y sigue constantemente buscando el hecho de transgredir las leyes de Dios y utiliza un montón de cosas como excusa, ¿sí?, para poder transgredir la ley de Dios, no es un hijo de Dios, porque el hijo de Dios está guiado por el Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón que lo guía a toda verdad. Si la persona está actuando de una manera diferente, cuidado porque no es una persona que ha nacido de nuevo, y esto es muy, pero sumamente peligroso. Por eso no es miedo al castigo, sino al respeto a Dios y a su palabra. Aunque esto parezca increíble, debo decirte que muchos no se han ocupado de eso, no se han ocupado de poner esa columna central, y sus hijos y su matrimonio están destruidos por no poner a Dios como columna que sostenga el temor a Jehová, no ponerlo en el medio para sostenerlo, el peso de las cosas que vienen, de las situaciones que se viven, el peso que se vive. No está la columna central del temor a Jehová, todo se derrumba. Por eso que el otro día yo publicaba algo en Facebook y decía que un hogar sin techo, o sea, una casa sin techo, está expuesta a todas las tormentas de la vida. O sea, si una casa no tiene techo, le empiezan a venir la lluvia, viene el sol, las piedras que caen, el viento, y entra todo y destruye todo, entra de la casa, se destruye todo. Lo mismo pasa con una familia que no está orando, que no tiene en el centro al Señor, o sea, que no tiene el techo, no está teniendo la columna para que sostenga el techo, directamente todo se cae. Bendito sea el nombre de Jesús. Escucha bien, por favor. Tanta delincuencia en nuestro país, tanta violencia
se debe primeramente a que los hogares en nuestro país, esto yo quiero que entiendas bien, que los hogares de nuestro país se aprenden muchas cosas, pero se olvida enseñar a nuestros hijos a respetar a Dios y sus normas. Esto es algo tremendo. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué tantos ladrones? ¿Y por qué tanta gente que roba y que no tiene misericordia y que lo ves por ejemplo, en televisión o te muestran videos de robos y continuamente y de asesinatos? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque en los hogares, lamentablemente, a los hijos no se les enseñó ni a respetar a Dios, ni los valores que Dios puso, ni la moral que Dios puso en la familia. Esto está completamente destruido. Al no haber una columna central, se viene todo abajo. Y esto es lo que ocurre. Por eso después se lamentan con los hijos presos, con los hijos de adictos, con los hijos ladrones, con los hijos que han violado, con los hijos que han hecho, las hijas que han hecho cosas de quedar embarazada de soltera, de hacer un montón de cosas que lamentablemente al no haber una enseñanza del temor a Jehová, ocurren un montón de cosas que eso es lo que está pasando. Por ejemplo, se le enseñan a las hijas a planchar y a cocinar. Se le enseñan a las hijas los quehaceres de la casa, se le enseñan un montón de cosas, se le enseña, pero no se le enseña a decir no a una relación sexual fuera del matrimonio. Son contados con los dedos de la mano aquellas mujeres o aquellos hombres que se sientan con sus hijos a enseñarles que el pecado fuera, o sea, el sexo fuera del matrimonio es pecado. No, pero porque estamos en una era de moderna, porque todo ha cambiado, porque no es así. No, hay valores que Dios puso y que no cambian, o sea, no pasan de moda, en otras palabras, para decirte algo que me entienda. Por eso se le enseña a las hijas a cocinar y a planchar, a hacer cosas de la casa, pero no se le enseña que las relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Esto es tremendo. Es más, muchos padres a sus hijos varones le enseñan a cuidarse de cómo no dejar de embarazar a una chica o a su novia, pero no les enseñan a que no tengan relación y que la cuiden, que no tengan relaciones sexuales y que la cuiden, porque se supone que es el machito, es el hombrecito, y el hombre es así, el hombre tiene que cumplir con sus deseos, y la verdad que Dios dice completamente lo diferente en su palabra, dice que la fornicación es pecado y la paga del pecado es muerte. El tema es que lo estamos conduciendo a la muerte. Eso es un gran problema cuando no se le da el buen consejo. Entonces, se le enseña, por ejemplo, no dejar embarazada a la novia, en lugar de enseñar a respetar los mandatos del Señor de no tener sexo fuera del matrimonio. ¿Sí? Y esto es tristemente lo que se ve en muchos hogares, porque realmente esto se ve en muchos hogares. Esto es triste, que se dicen ser cristianos, y triste y doloroso es lo que hacen. Por eso Pablo decía en Efesios 5:3, déjame decírtelo por la palabra, esto no es un invento mío como pastor, sino que es una palabra que realmente el Señor nos viene hablando. Dice en Efesios 5:3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a los santos. O sea, se supone que nuestro hogar es santo, o sea, está caminando dentro de la santidad. Y la santidad es apartado, ¿sí? O sea, apartado para Dios y separado del mundo. Es apartado de Dios y separado del orden que impera en la sociedad, lo que la sociedad vive. Para la sociedad lo que yo te estoy diciendo es una locura. De hecho, que cuando escuchen este video alguno que no conoce a Dios va a decir, este hombre es un retrógrado, es una persona que no maduró, que no creció, es un loco, es un legalista, es un religioso. Vaya a saber lo que puedan llegar a decir. Pero en su palabra, el Señor a nosotros, que somos sus hijos, y que se supone que estamos buscando la santidad sin la cual nadie le verá, Él dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, o sea, ni aún se hable entre nosotros de querer hacerlo, no, como comían los santos, ni hablarlo, y obviamente ni hacerlo. Esto se refiere la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice en Proverbios 22:6, y escucha bien, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, instruiremos a nuestros hijos en el camino de Dios, y aun cuando sean viejos no se van a apartar de Dios, porque tienen un buen fundamento. Y qué importante es poner en primer lugar en el corazón de nuestras familias al Señor. Si el Señor no es el centro de la familia, si en la familia el centro no es el Señor, esto es algo tremendo, no va a haber respeto,
no va a haber respeto hacia Dios. Y cuando no hay respeto a Dios y no hay respeto a los valores que el Señor entregó moralmente, que nos dio la moral para poder, por eso está la ley. La ley nos muestra qué es el pecado para que nosotros no vayamos hacia ese pecado. O sea, la ley fue puesta, el ayo fue puesto para, no nos salva. El ayo lo que hace, la ley nos muestra qué es lo que está bien y lo que está mal. O sea, nos muestra lo malo que podemos hacer delante de Dios y la transgresión que podemos cometer delante del Señor. Por eso debemos nosotros enseñar a nuestra familia que el centro, o sea, la columna principal sea el respeto a Dios y a su palabra. Si se respetara en los hogares la palabra de Dios, no habría adulterio. Porque el adulterio, o sea, cuando el hombre tiene otra mujer fuera del matrimonio, o cuando la mujer, porque hoy se estila mucho más, muchas veces la mujer que tenga relaciones sexuales con otro hombre fuera del matrimonio, si no habría adulterio, no habría tantos divorcios, no habría tantas familias destruidas. ¿No? Se perdonan, están, sí, te perdoné, vamos a empezar de vuelta, te pido perdón, no sé qué me pasó, estoy medio que no sé qué hacer, estoy desesperado porque no sé qué hacer, y bueno, pero después vuelven a cometer exactamente lo mismo que está ocurriendo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues lamentablemente porque el centro de la familia no es la columna principal, el temor a Jehová. Entonces, por ejemplo, no habría adulterio, no habría violencia familiar. Si se tuviesen los valores que Dios pone, no habría un hombre que golpea a su mujer, una mujer que golpea a su hombre o que maltrata a sus hijos, porque los valores del Señor nos habla de respeto y de amor hacia la esposa y hacia los hijos. Si por ejemplo, el esposo no usaría tanta violencia contra la esposa y contra los hijos estarían mejor y no desafiarían, porque hay un desafío a la autoridad de los padres, que si estamos enseñándole violencia, los hijos van a aprender violencia. El hijo es mal contestador, el hijo contesta a todos mal, a todos le habla mal, de una manera demasiado, como si son muy chicos y contestan de una forma muy grande. Es porque le estamos dando un ejemplo que no tiene que ser así. Le tenemos que enseñar que hay valores, que el Espíritu de Dios, cuando reina dentro de tu corazón, uno tiene paz y seguridad en lo que va a hablar, sin responder a algo que pueda llegar a herir a nadie. Entonces los hijos tienen que tener esto. Mirá, un día le referí esto a un varón. Un día le hablaba de estos valores a un varón y me dijo, sos un extremista, sos un fatalista, me dijo, no te creo nada. Y más allá de esto, yo le estaba aconsejando esto y no lo quiso entender. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos que enseñar a nuestra familia el temor a Dios. Si no ponemos la columna principal del temor a Dios, todo se terminará. Cuando no hay respeto a Dios, cuando no hay respeto hacia la palabra de Dios, no hay amor. No hay amor, porque si no hay el verdadero amor, que es el amor de Dios dentro de la familia, todo se destruye. Y esto es algo tremendo, algo terrible. Veamos la segunda columna, ¿sí? Veamos la segunda columna. Miren la segunda columna. La segunda columna habla de la inteligencia. De la inteligencia. Y esta segunda columna de la inteligencia, yo quiero que vayamos al Proverbio capítulo 2. ¿Sí? Proverbios capítulo 2. Vamos al capítulo 2 de los Proverbios. Aquí está. Vamos a leer del verso 3 al verso 5. Escuche bien, por favor. Gloria al nombre de Jesucristo. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia diré vos, si como la plata lo buscares y escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Miren lo que dice esta palabra, ¿no? de esta columna que es la inteligencia. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que esta palabra que nos está hablando el Señor, fíjense que es algo tremendo. Si nosotros, dice, si clamaras a la inteligencia, o sea, si pidieres inteligencia y le diéramos importancia a la prudencia, que digamos, esa prudencia
esa inteligencia que Dios nos da, las cosas cambiarían dentro de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque si lo buscáramos como buscamos la plata o el oro si buscáramos, a ver, para que me entienda bien y quede bien en claro, si buscáramos la armonía dentro del hogar con la sabiduría de Dios puesta a la columna principal, que es el temor a Jehová, si pudiésemos, si le buscáramos que buscamos, como uno busca la plata y el oro, como buscaría un tesoro, encontraríamos lo que dice la palabra. Entonces entenderás el temor a Jehová, ¿sí? Dice en el verso 5, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de cómo obrar dentro con la familia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque nosotros, amados y amadas hermanas, tenemos, dice la Biblia, la mente de Cristo. Esto lo habla en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. Él dice esta palabra: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice el apóstol Pablo, más nosotros, tenemos la mente de Cristo. O sea, si nosotros buscáramos la inteligencia y la sabiduría y el conocimiento de Dios para guiar a nuestra familia, esa columna de la inteligencia, la verdad, hermanos queridos, encontraríamos el conocimiento de Dios y la felicidad de poder tener una familia victoriosa. Así que bueno, por lo tanto, estamos capacitados para actuar con inteligencia espiritual, no carnal, no mundana, no de obrar de la forma mundana, sino de una forma espiritual. Pues la inteligencia del creyente para el mundo le parece una locura. O sea, cuando nosotros hablamos que estamos enamorados de nuestra esposa, que cuidamos a nuestros hijos, que le enseñamos a nuestros hijos valores, no los valores del mundo, no los valores del mundo, el que nos escuchan parece que somos locos. ¿No? Cuando muchas veces yo le enseño, ¿no? Si vos, por ejemplo, tenés un cumpleaños de 15 de tu hija y vos sos el cristiano, ¿cómo actuás dentro de una fiesta de 15? Y bueno, pero tengo familia mundana. Bueno, pero vos sos el hijo de Dios. O sea, las reglas las ponemos nosotros. Si vos venís a mi casa, las reglas las pongo yo. O sea, si es la fiesta de mi hija, yo sé que mi hija es una cristiana y yo no le puedo hacer una fiesta mundana donde todo el mundo tome, donde todo el mundo haga cualquier cosa, porque ¿cómo lo ve Dios? Y yo quiero ver cómo ve Dios. ¿Cómo ve Dios la forma que nosotros lo estamos honrando? Porque debemos honrarlo todo tiempo. Entonces a esto me estoy refiriendo, ¿no? O sea, el mundo le parece al inconverso, le parece una locura. Por ejemplo, cuando la mujer o la esposa cristiana le parece que es muy inteligente, la esposa cristiana tiene el Espíritu de Dios, como nosotros los varones, tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces es inteligente. Decirle a tu esposa, sos muy inteligente. Pues sos muy inteligente, verdaderamente es así, ¿sí? Pero para el mundo parece que es más débil, parece que es una tontita, podríamos decir. Esta es una tontita. ¿Viste? Hablan detrás y dice a la mujer, esta es una tontita, pero es más fuerte de lo que piensan. Porque el Espíritu Santo le da fortaleza y fuerza y la verdad para poder ver a través de las Escrituras. Ella logra quedarse con su esposo sin escándalo. O sea, se queda con su esposo sin escándalo. Lo cuida, lo protege, sin maltrato, sin malas palabras. Ella es inteligente, perdonándolo. Cuando el esposo se equivoca, lo perdona, lo atiende, obrando con inteligencia, porque es una mujer de Dios que tiene inteligencia. Por eso Dios mismo deja plasmado en la palabra de Dios, en el Proverbios 14:1, dice esta palabra: la mujer sabia edifica su casa. Fíjate esto, la mujer sabia es la que edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Por eso que a pesar de que el mundo o las otras personas, las otras mujeres, la vean como una tontita, como alguien que no reacciona, mira cómo la manipulan, la verdad que es una mujer inteligente, que sabe orar por su esposo, que sabe clamar por su varón, que ruega a Dios para que Dios lo transforme, lo cuida, le trata de dar palabra, lo alienta cuando se queda en el camino y le dice, vamos a seguir adelante, podemos seguir, lo ayuda, si está trabajando en su propia casa, lo ayuda con el trabajo, la tarea de la casa y del trabajo que pueda estar. Es hermoso, yo lo he vivido con mi esposa y hemos hecho piso juntos y hemos levantado pared juntos, hemos pintado la casa juntos, con mis hijos que han crecido, gracias a Dios, hemos edificado cosas. O sea, que Dios da inteligencia, la mujer es inteligente, la mujer cristiana es muy inteligente, no es una tontita como muchos andan diciendo. El esposo es un esposo inteligente también, sabe cuidar su hogar,
sabe tratarla, no herirla, no hiere a su esposa, sabe tratar a su esposa, la conoce, sabe cuando hay algo que no le gusta y algo que le gusta, sabe cuando ella va a decir que no. Entonces no está con una agresión continua y demás, no, es muy inteligente, no trata de herirla, no trata de lastimarla como menospreciándola, vos que sabés, si vos no servís para nada. Callate si vos no maduraste, no creciste espiritualmente, das vergüenza dentro de la iglesia, no hagas esto, porque es un hombre inteligente que cuida que cuida a su familia, que es pacificador, que tiene la sabiduría de Dios, que Dios le dio para guiar a su familia, a su esposa, a la paz que viene de Dios. Por eso Pedro decía estas palabras en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. El apóstol Pedro enseña esto. Mirá qué tremendo. Le habla a los esposos que son inteligentes. Levanta tu mano, varones, si soy inteligente. Mi esposa es muy inteligente, pero yo también soy inteligente. Dice, vosotros maridos, esto le habla a los esposos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando el honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque realmente cuando uno no actúa con sabiduría y con inteligencia, Dios, cuando no tiene la columna de la inteligencia apuntalando, realmente lo que hace es destruir. Por eso yo te decía que nosotros construimos o destruimos. Somos constructores o somos demoledores. Y asimismo, por ejemplo, podíamos hablar de los hijos. Los jóvenes tienden a ser inteligentes. Tenemos hijos muy inteligentes. De hecho, que vos agarrás, y a mí me ha pasado, con la tecnología yo ando medio complicado ahora, con el tema ahora de todo esto, si no tengo, ahora por ejemplo Tomás está detrás de lo que me está grabando, porque si yo tengo que hacerlo solo, déjame decirte que estaríamos complicados. Entonces los hijos son inteligentes. Yo recuerdo que cuando me pasaba, no sé, con un problema con el celular y no sabía cómo hacer, y Abigail tenía 2 años, le decía, Abi, no entiendo esto, acá, pon, tenía 2 años, me acomodaba el celular y me lo daba de vuelta. Entonces tenemos hijos inteligentes y tenemos jóvenes que son muy inteligentes, tenemos jovencitas que son muy inteligentes, las tenemos dentro de nuestros hogares. Y a estos jóvenes y a estas jovencitas, Dios le habla a estos hijos, le habla que tienen que soportar con paciencia los problemas de los hogares. O sea, en otras palabras, ser uno más en la ayuda del hogar. No ser o sea, el hijo tiene que ser realmente conciliador, el hijo tiene que ser aquel que también pone una cuota de amor. Por ejemplo, no, hay hogares, por ejemplo, que se manejan de esta manera y esto es terrible con los hijos. Escuchá, por favor. Porque viene el hijo y le habla mal del padre, o habla mal de la madre, y ya el esposo o la esposa se enoja. Y entonces ponen una discusión y el hijo se aleja y ve cómo su padre discute. No hace esto. Es inteligente. Saben que los padres están pasando un problema. Hay una tormenta que está pasando el matrimonio y el hijo ora a Dios y pide para que haya paz en ese matrimonio, para que su padre no se divorcie. No llena la cabeza al uno al otro para decir, bueno, mira, si vos te vas, yo me voy con vos, yo me voy a vivir con vos. No. Es inteligente. Dios le da la inteligencia. Es una ayuda. Más ora en todo tiempo a favor de sus padres, hasta amor de su familia, para tener una familia en amor y en orden, porque si no sería terrible. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Esta es la segunda columna. Veamos la tercera. ¿Te animás? ¿No es verdad que son palabras maravillosas del Señor? La tercera columna es la prudencia. Proverbios capítulo 2, verso 3 dice de esta manera: si clamare a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, ¿sí? Dice esta palabra: si clamara la inteligencia y la prudencia, dieres tu voz. Te lo leo este mismo versículo en una versión de una nueva traducción viviente. Dice: llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos entendimientos. O sea, en otras palabras, tenemos, o sea, la columna de la prudencia, nosotros debemos pedirle a Dios, rogarle a Dios para ser prudentes, para ser inteligentes de cómo generar, o sea, de cómo tener esa columna para que se sostenga el hogar. Y esta prudencia consiste en discernir y distinguir lo que es bueno y malo para la familia. O sea, si es bueno seguirlo y si es malo huir de él. O sea, nosotros tenemos la inteligencia, la prudencia o inteligencia, bien dicho, ¿no? Nos da la fuerza para poder, o la gracia, o vemos
de qué es bueno y qué malo, de seguir o no. Te doy ejemplo. Y vamos a ver esto. La familia prudente, por ejemplo, en la economía, evita gastos innecesarios. O sea, cuando hay una familia que es prudente, la familia entera evita gastos innecesarios. No es que el esposo gasta por ahí sin que se estere la esposa, o la esposa agarra la tarjeta del esposo, la tarjeta de crédito del esposo, o sea, la extensión que tiene digamos, de la cuenta del esposo, y agarra, la mete y gasta y gasta y gasta y no le dice nada. Y después le llegan la cuenta y no sabe qué hacer. O no sé, el esposo le da para pagar la luz y en vez de pagar la luz, se compra cualquier cosa en vez de pagar la luz y después viene la boleta y dice un corte de luz. No, evita gastos innecesarios. O sea, una familia inteligente evita gastos innecesarios. No gasta más de lo que tiene. Hace comprender a todos los miembros de la familia a no gastar más de lo que se tiene. Y se puede digamos, se puede hablar muchas cosas, se puede dar muchos ejemplos con respecto a la economía. Por eso hace el padre de familia, la madre de familia, hacen comprender a los miembros de la familia qué es lo que se puede gastar y qué es lo que no se puede gastar. Le da a entender a toda su familia, a sus propios hijos, a ser prudente con los gastos. A ser prudente, porque estamos en este momento en un tiempo complicado en la economía. Si nosotros nos seguimos metiendo en problemas, cada día nos vamos enterrando más. Y después, Señor, ayúdame, pero nos vamos nosotros, y el Señor nos dice diciendo, no, pusimos una columna, vos querés tener una familia bendecida, una familia en victoria. Bueno, la columna es la prudencia. Y seamos prudentes con lo que gastamos. La prudencia nos ayuda, por ejemplo, a no hablar sin pensar de los miembros de la familia. ¿No? Que puede llegar a ser dañoso. ¿Por qué? Por ejemplo, la mujer le va y le cuenta los problemas a una amiga, problemas que pueda llegar a tener dentro de su hogar. Esa amiga le cuenta a otra amiga y cuando quiere acordar es un regadero que todo el mundo conoce la intimidad de esa familia y comienza todo a hablar mal. Y después un día se entera y dice, pero si nosotros lo sabíamos nosotros dos, ¿cómo se enteró fulano, mengano y sultano? Encima, viste, un teléfono descompuesto, decía A y termina en Z. Siempre hay un montón de cosas que cambian. Entonces, no, la familia que está sentada en esta columna de la prudencia, sabe no hablar de más de los miembros de la familia. Pues hay muchos que no van a entender y los consejos que pueden llegar a venir van a ser malos y destructivos. No sé, le pedí un consejo a la madre diciendo, mira, estoy teniendo un problema con mi esposo de esta manera, déjalo. ¿Vos te acordás cuando estaba de novio con Carlito? Y ese Carlito era bueno, y mirá, si hubiese seguido con él, hubiese estado mejor. O sea, lo están generando, generan un mal consejo que puede llegar a ser destructivo para los hijos y puede llegar a ser destructivo para toda la familia, en realidad. Entonces, la prudencia nos permite ver más allá de los momentos que estamos viviendo para actuar con sabiduría. ¿Sí? La prudencia nos hace actuar con sabiduría. Repito esto, la prudencia te hace actuar con sabiduría para no destruir tu propio hogar. Cuidado, porque necesitamos tener esta columna. La cuarta columna, ¿viste qué hermoso que es este estudio? Es maravillosa esta parte. Cuarta columna, la justicia. Proverbios capítulo 21, vamos un poquito más allá. Vamos a leer el verso 21 del Proverbio 21. Dice así, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. ¿Sí? Dice, vuelvo a repetir este versículo. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Miren esta qué palabra tremenda. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dos palabras clave dentro de la familia que es justicia y equilibrio. Y todo se resume a igualdad. Cuidado con esto, a igualdad, desigualdad. A ver, entendamos esto. Ni los hijos valen más que el esposo, ni la esposa vale más que los hijos. ¿Sí? No, ni el esposo vale más que los hijos. Antes, delante de la presencia de Dios, nosotros todos somos iguales. Y estos valores se han perdido en muchas familias. Por ejemplo, los escuchás decir esto. Estoy con vos, estoy a tu lado. ¿Sabés por qué? Porque por nuestros hijos. No dice nuestros hijos, dice por mis hijos. Estoy al lado tuyo por mis hijos. Si no, sabés cómo ya te hubiese dejado. Si ya me hubiese ido de este lugar. Y eso no es actuar con justicia. Es actuar con desigualdad, sin equilibrio. Eso es dañar.
Por eso que nosotros tenemos que tener esta cuarta columna de la justicia, ser justo, ser justo, ser igual, o sea, ser equitativos, tener igualdad en todo. Tenemos que ser muy prudentes con esto también. Por ejemplo, eso nos hace actuar con justicia. O sea, nosotros debemos actuar con justicia. Y la justicia nos hace actuar con inteligencia. Y la inteligencia me dice que yo debo clamar y orar para que mi matrimonio no se destruya. No gritar estas palabras que pueden ser hirientes. El hombre o la mujer. Y el hombre dice, yo me voy y te vas a morir de hambre. Porque soy el único que trabajo y te alimento. Y la mujer dice, no me importa, vos te pensás, hago lo que sea para tener. Y se genera una discordia. Esto no es ser justo. Esto no es estar ciento de la justicia. Por eso debemos ser pacificadores, debemos ser justos, debemos ser equilibrados en nuestra forma de hablar y de pensar. Bendito sea el nombre de Jesús. Por otro lado, cuando se ha decidido unirse el matrimonio con una mujer o con un hombre que tiene hijos de su anterior pareja, porque esto pasa, por favor, entendémelo, se han unido, muchos pasan en este tiempo que se han unido a matrimonios, con su matrimonio se han casado con su esposa, con su esposo, que tienen hijos de una anterior relación. Se debe actuar de una manera equilibrada. Los hijos actuales son tan importantes porque se tienen hijos. Entonces, los hijos actuales son tan importantes como los hijos que se tuvieron de la antigua relación, de la otra relación. Son muy importantes. No debe existir diferencia, debe ser equitativos en el amor, en la educación, en los alimentos, en el calzado, vestido, en todo. O sea, todos son iguales delante de la presencia de Dios. Nosotros como cristianos también tenemos que tenerlo como iguales. No son tus hijos y que se arreglen con, no, yo no soy el padre, yo no le doy ningún consejo, no, porque si te casaste con la mujer, o sea, te casaste con la leona, te casaste con los cachorros también, y a los cachorros necesita ser aconsejado. Y la mujer que tiene hijos debe enseñar a sus propios hijos que son de otro matrimonio, que si bien ese hombre no es el padre, es el que está viviendo en el hogar, que es la cabeza del hogar y que es el que puede llegar a dar el buen consejo. Obviamente estamos hablando cristianamente, ¿no? A esto me estoy refiriendo. Por eso se debe valorar que ser equitativo en el amor, en el cuidado, en la educación, en el calzado, en el vestido, en el alimento, en todo. No es, bueno, mis hijos lo he visto de una manera, el otro que bueno, qué sé yo, que se arreglen como puedan. No es así. Porque cuando uno se casa, tiene que aprender, si hay hijos de anterior relación, de a podernos amar en el amor de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esto? Estás amando con el amor del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Me vas a decir, pastor, qué dura la palabra esta mañana. Gloria a Dios que sea dura, porque nos está enseñando, bendito sea el nombre de Jesús. Por otro lado, la esposa tiene que saber que no solamente tiene hijos, sino que también tiene un esposo. Porque esto es otra de las cosas que pasa. Y los esposos también deben tener lo mismo. Porque la mujer se dedica solamente a sus hijos y se olvida que tiene un esposo. El esposo pasa a ser una visita. Pasa a ser un hombre que solamente es el proveedor económico y la mujer no quiere saber nada con él. No quiere saber nada, no tiene diálogo, está continuamente. No, porque tengo que estar con los hijos. No, cuidado. Lo mismo que el esposo. Todo tiene un tiempo. Esto lo hablábamos. Todo tiene un tiempo, ¿sí? Todo tiene un tiempo. Vimos ayer en la prédica. Todo tiene un tiempo. Y hay tiempos para poder estar con el cónyuge, para poder tener una familia en victoria y bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la entrada del dinero también. En el hogar es para todos, o sea, la entrada del dinero tanto del hombre como de la mujer entran en un pozo que es igualitario para todos, o sea, es para lo que es la vida económica de la familia. No es mi plata y yo mi plata, yo te presto y vos me devolvés, porque eso no es estar actuando como Dios demanda y no se está teniendo la columna, una de las columnas, la cuarta columna, que es la justicia. No estamos siendo justos. No estamos siendo justos. Cuando el hombre, porque hay hombres que tienen esta costumbre, aún con su propia esposa, esto lo digo. Entonces va a sacar plata del bolsillo y se dan vuelta para que la esposa no vea lo que tiene en el bolsillo. Y eso significa que no estás actuando con justicia, varón, que no está obrando el Espíritu Santo en tu vida. Porque no tenemos nada que esconder. Tenemos dos los dos. Tenemos 10 pesos los dos. Tenemos 100, tenemos 1000, tenemos 10.000, tenemos 10 millones, son para cada uno, para poder administrar el hogar. Por eso te decía lo que es la inteligencia, lo que es poder ser equitativo, ser equilibrado. Esto es lo que es importante. La plata es para toda la familia, es para sostener a toda la familia. Oh, gracias, Jesús.
esta cuarta columna. Veamos la quinta columna. Porque hay una quinta columna que está sosteniendo. O sea, dijimos que hay una columna principal que sostiene, digamos, que es el temor a Jehová, que sostiene todo. Pero hay columnas de las partes de afuera, periféricas, que están sosteniendo. Y la quinta columna es el ejemplo. Proverbios 7, 27 dice de esta manera: camina con inteligencia el justo, camina con inteligencia el justo, sus hijos son dichosos después de él. Te doy en este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, para que quede más claro. Dice, los justos caminan con inteligencia. Mira esto, benditos son los hijos que siguen sus pasos, o sea, que siguen su ejemplo. A esto se refiere la palabra. Y el buen ejemplo es muy importante porque produce hijos dichosos. O sea, genera hijos dichosos de tener un padre que le da un buen ejemplo. Pues ellos han aprendido de lo bueno que sus padres le están enseñando. Viste que la Biblia dice que los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de Dios. O sea, nos le enseñamos sagacidad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros le damos un buen ejemplo a nuestros hijos de no robar, de no estafar, ¿sí? Si yo voy al almacén y robo algo y lo escondo sin que el almacenero se dé cuenta, sin que el chino se dé cuenta en el mercado, lo metí, y entonces el hijo está viendo, tarde o temprano el hijo va a ir al chino o al almacén y va a hacer exactamente lo mismo porque tuvo un ejemplo. El ejemplo que tiene que le enseñó su padre, lo mismo que con su madre. Hay madres que Dios la ha librado de un pecado terrible, que son cleptómanas. Se iban quedando con cada cosa que encontraban, iban a visitar a alguien y se quedaban con algo. Y los hijos van a hacer exactamente lo mismo, porque van a seguir los ejemplos. Por eso, el mal ejemplo produce hijos infelices. Y tarde o temprano, después terminan presos, vaya a saber en qué cosa, porque tiene un mal ejemplo. Si el padre está continuamente, yo estoy hablando de padre cristiano, y está continuamente bebiendo, el hijo continuamente va a beber. Si el padre cristiano se esconde para fumarse un porro, el hijo de mañana va a volver a hacer exactamente lo mismo, porque los hijos van a repetir las actitudes de los padres. Si ves que la madre habla obscenidades con las amigas, que dice malas palabras continuamente, la hija va a hacer exactamente con sus amigas, va a decir un montón de malas palabras. Si la madre cuenta todo abiertamente lo que sucede en su propia familia, los hijos van a contar exactamente lo que la madre cuenta, lo que sucede en su familia. Yo quiero que quede bien en claro esto, porque están aprendiendo de lo malo. Ahora, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿De qué imagen? ¿Sí? ¿De qué imagen estamos llenando la mente y los corazones de nuestros hijos? Pensalo. ¿Qué es lo que le estamos llenando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que llenamos en sus mentes? ¿Qué llenamos en sus corazones? ¿Cuál es el ejemplo? Cuando hablamos una palabra en doble sentido, cuando el padre, por ejemplo, porque hay padres que tienen esta mala costumbre y lo dicen, es una broma. Viene una persona y se quedan en la casa un rato, hablan y se van y salen hablando mal de eso. Bla, bla, yo no le creo nada. Se hace el pastor, bla, bla, yo, bla, bla, y siempre termina hablando. Los hijos actúan de la misma manera. Por eso a mí me ha pasado no hace mucho tiempo, de hablar con una hija de una familia, y la hija enojada porque se encapricha y se pone mal. ¿Por qué? Porque había visto esto dentro del hogar y dijo un par de cosas que escuché y pasé con prudencia, la traté de evitar para no tener que confrontarla, porque la hija no tiene la culpa, sino que tiene la culpa sus padres, y su padre sobre todas las cosas, porque tiene una boca mala para hablar, y habla de todo el mundo, y castiga a todo el mundo, y sale con palabras obscenas contra todo el mundo. Lo hemos vivido, y esto es malo, porque eso no lo está guiando el Espíritu Santo de Dios, sino el diablo. Así que cuidado, varón, con esto. Así, mira, ¿qué tipo de esposas tenemos? También lo que sea la buena esposa serán las hijas. O sea, ¿qué tipo de esposas van a ser nuestras hijas si la madre no es buena esposa? Ahora, si la madre es buena esposa, el ejemplo que le va a dar, aunque no le dé el consejo, el ejemplo de ser una buena mujer, va a ser una buena mujer cuando se case. Lo mismo va a ser con los varones, ¿no? El padre le va a dar un ejemplo bueno, consecuente, de amar a su mamá, de respetar a su mamá. Entonces el día que se case, ese hijo va a respetar y va a amar a su esposa y va a amar a sus hijos y le va a dar el buen consejo. Esto es así, no es otra cosa, no estoy inventando la pólvora, no estoy hablando de otra cosa que no sea la palabra del Señor. Muchos piensan que sus hijos no se fijan.
Muchos creen que sus hijos no ven y no comprenden esto, pero quiero decirte que le estás afectando el corazón y si seguimos actuando de esta manera tarde o temprano, después nos dolerá la cabeza, porque después no tenés cómo controlarlo. Eso es lamentable y esto es triste. Por eso la quinta columna tiene que ser el ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? El ejemplo. ¿Qué ejemplo le está dando a tu esposa? ¿Qué ejemplo le está dando a tu esposo? ¿Qué ejemplo le damos? Dios quiere que tengamos familia victoriosa. Bueno, pongamos esta columna, que es el ejemplo y es muy importante. Vamos a la sexta, falta muy poco, pero vamos a la sexta columna. Y la sexta columna habla de la disciplina. Habla de la disciplina. Y vamos al libro de Hebreos, perdón. Allí en el Nuevo Testamento, vamos a Hebreos capítulo 12, verso 5 en adelante. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces seréis bastardos y no hijos. ¿Sí? Mire qué palabra, porque es una palabra tremenda lo que venimos hablando. Y en el verso 9 dice esto, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué tremenda palabra esto, qué tremenda palabra de Dios, qué tremenda palabra del Señor de la disciplina. Si en una familia, hermano, no hay disciplina, no hay corrección, y cada uno vive como se le da la gana, ese hogar tarde o temprano se va a destruir, se va a caer. ¿Por qué? Porque Dios nos disciplina. ¿Qué significa disciplina? Nos enseña. La disciplina no es castigo. No está hablando de un castigo, no está hablando de un castigo brutal o un castigo físico. Está hablando de una enseñanza. Vos cuando estás disciplinando a tu hijo le estás enseñando a vivir como se debe vivir. Y muchas veces es necesario una vara para la corrección y muchas veces darle un chilo en la cola para que sean corregidos, para que entiendan muchas veces. Yo no estoy hablando de golpe, porque esto, viste, te denuncian y dicen, no, denuncia a tu padre, viste que hay leyes ahora, por ejemplo en Chile hay una ley que si golpea a tu hijo, el hijo te denuncia y te separa de tu padre. Entonces no estoy hablando de esto, pero estoy diciendo que muchas veces el hijo necesita un correctivo. Necesita un buen, no solamente un buen reto, sino un buen chirlo para que pueda comprender que se está equivocando y que debe tener valores de respeto dentro del hogar. ¿Sí? Si cada uno vive como se le da la gana, ese hogar tarde o temprano se caerá, se destruirá, porque el Señor nos enseña la moral, nos enseña cómo conducirlo, el respeto a cada uno que se tiene que tener dentro del hogar. O sea, los hijos deben ser respetados, pero los hijos deben respetar a sus padres. No contestadores, no ser contestones, no ser respondones, no ser personitas que tienen 3, 4 años y se encaprichan y todo el mundo tiene que hacer lo que dice. Dale, te dije que me traiga tal cosa. No, ¿qué te dije? Son hijos, anda a buscarlos vos. Enseñarles los valores, porque tarde o temprano ese hijo, el día de mañana va a crecer y va a ser un desastre. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Eso pensalo, ¿qué ejemplo le estamos dando? Por eso es necesaria la disciplina. En todo, no es porque, el tema es así. En muchos hogares se vive el todo contra todos. Es un lugar de guerra constante, el esposo con la esposa con los hijos con el padre, y todo es una guerra constante. Y los padres tienen que poner en orden y disciplinar, poner disciplina, o todo, tarde o temprano, se va a destruir y van a pasar malos momentos. Esto ocurre lamentablemente en muchos hogares. La falta de disciplina genera que se destruya el hogar, porque cada cual vive como quiere. Cada cual hace lo que quiere. Y lamentablemente, tristemente, se ve esto en los hogares cristianos. Por eso, debemos tener cuidado, porque nos está hablando esta sexta columna que tiene que tener un hogar bien edificado para tener familias felices, es la disciplina. ¿Cuánto están comprendiendo? No sé si me estás entendiendo, pero necesariamente
El árbol se corrige cuando recién empieza a nacer y se comienza a torcer, uno endereza, porque cuando el árbol creció y se torció, es un dicho muy común, no lo enderezas más. Entonces, es el momento que como cristianos nosotros les enseñemos los valores de orar, de leer la palabra, de respetar al Señor, de ponerlo en el primer lugar de sus corazones, ¿sí? De respetar a la familia, de respetarse uno al otro, de tener armonía dentro del hogar. Porque si vivimos en un hogar donde está un campo minado, como yo te decía, es difícil vivir en un lugar donde continuamente hay guerra. ¿Amén? Vamos a la séptima y última columna. Y la séptima y última columna nos habla justamente de la armonía. La séptima columna, puedes anotar, armonía, ¿sí? Dice el libro de Primera de Corintios, verso 1, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10, dice de esta manera. Os ruego, esto lo hablaba el apóstol Pablo, os ruego pues, hermanos, o sea, fíjense, se refiere a cristianos, no está hablando al mundano, no es un mensaje evangelístico, es un mensaje a los que dicen ser hijos de Dios, ¿sí? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos la misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Miren qué palabra utiliza maravillosa esta palabra de Dios que Dios le da a Pablo para que hable a la iglesia de los Corintios y obviamente nos da a nosotros. Esto habla de armonía, por eso dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo pensamiento, en una forma de vivir, una forma de pensar y en un mismo parecer, o sea, tener los mismos valores. Esto habla de armonía, armonía en el hogar. Esta armonía en el hogar es una columna muy importante. Necesitamos armonía en el hogar. No hay mayor alegría que vivir en un lugar donde donde te puede faltar un montón de cosas materiales. Te pueden faltar un montón de cosas porque todos tenemos deseos, nuestros hijos tienen deseos y reclaman y piden cosas y está bien. Y por ahí no se la podamos dar, o por ahí sí se la podamos dar. Pero aunque nos falte todo esto, si vivimos en armonía vamos a vivir en un hogar que es feliz. ¿Sí? Porque hay armonía, porque hay paz, hay unidad. Ese es el verdadero tesoro de toda la familia, cuando hay paz y unidad. Que tanto el hijo como el padre y la madre desean estar unidos, que es el momento maravilloso, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijos, no hay, hacia papá le llena algo, le llena y a mamá algo le llena el corazón. Cuando llega la noche y cerramos la puerta de casa y estamos todos en la mesa reunidos, damos gracias a Dios por el alimento, le clamamos a Dios y le agradecemos, pero estamos todos reunidos en la mesa, ¿no? Y es un momento maravilloso de armonía en el hogar. Y decimos, bueno, apagamos la tele, se apaga todo, y tenemos ese momento de diálogo, de risa, de poder estar juntos, de hacer una sobremesa juntos. Eso es algo que realmente se disfruta entre los miembros de cada una de la familia, y esto verdaderamente da vida. Da ganas de seguir adelante, da ganas de estar juntos. Entonces es maravilloso, me pasa a mí de levantarme por ahí a la madrugada y mirarlos si están tapados. Y entonces ellos ni cuenta se dan y muchas veces tengo a Tomás, que es el más revoltoso para dormir, que tengo que juntarle la frazada y taparlo, ni él se da cuenta. Yo lo tapo todo para que no tenga frío. Y miro todo eso y digo, qué hermoso. Mirarlos, ¿no? Mirar a mi esposa a mi lado durmiendo, mirar a mis hijos durmiendo tranquilos. Yo digo, es ese momento tan maravilloso que cuando, no sé, me pasa con mis hijos mayores que están casados, de mandarles mensajes diciendo buenas noches, mis amores, eso es algo que realmente disfruto con todo mi corazón, disfrutamos como familia. Esto es algo maravilloso en el Señor. Por eso, estas 7 columnas para tener una familia victoriosa. La primera, el temor a Dios. La segunda, la inteligencia. La tercera, la prudencia. La cuarta, la justicia. La quinta, el ejemplo. La sexta, la disciplina. Y la séptima, la armonía. ¿No te parece algo maravilloso? ¿No te parece maravilloso? Algo tremendo. Te pregunto, ¿a qué huele tu hogar? ¿A qué huele tu hogar? Necesitamos poner estas columnas con esa columna principal que es el temor a Dios, para que todas las columnas que están alrededor sostengan nuestro hogar y tengamos una vida placentera en el Señor, de gozo y de alegría, hermano.
Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que edifican. Es importante esto, de dejar todo lo que nosotros pensamos y dejar a Dios obrar y decirle, Señor, realmente te agradezco, porque hoy veo que mi familia y mi hogar tienen un grato olor delante de tu presencia. Oramos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, qué palabra maravillosa nos venís hablando con esta serie, Señor, a qué huele tu hogar. Y son palabras que realmente explotan en nuestro corazón y nos hacen entender realmente para vivir en sabiduría, en conocimiento, en comprender verdaderamente que tú eres el Dios viviente y que debes reinar en nuestros hogares. Señor, en este tiempo donde los hogares están siendo destruidos, donde las familias están siendo atacadas, donde muchas familias están siendo completamente destruidas, tenemos el gozo de tener las familias unidas porque tú nos guías, Señor. Y queremos poner en práctica esta palabra que tú nos has dado en esta mañana, en práctica esta palabra que ha dado lo profundo de nuestro corazón para tener familias realmente fundamentadas en ti, Señor. Hoy rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús y ponemos nuestro matrimonio y nuestra familia en tus manos para que tú guíes en todo, Señor. Pero rogamos que estas columnas que tú nos has dado, esta enseñanza de estas 7 columnas que tú nos has dado, realmente las pongamos por obra, porque estas son las 7 columnas de una familia victoriosa. En tu nombre, Señor. Ponemos en tu mano todas las cosas y damos gloria, damos honor y te damos gracias, Señor, porque entendemos que tú vienes hablando en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por guiarnos a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Este es el anhelo de mi corazón como pastor de la iglesia, mi hermano. Este es el anhelo de nuestros corazones, aquellos que, o sea, Dios nos dio el privilegio y nos dio la responsabilidad también de guiar la grey delante de la presencia de Dios para que un día podamos heredar el reino de los cielos. Yo quiero que vos seas feliz, que tengas felicidad dentro de tu familia, que tengas una familia victoriosa. Por eso que Dios nos ha dado esta serie, para que podamos poner en práctica y tengamos un tiempo de felicidad y vivamos realmente con felicidad en este tiempo. Amén. Que Dios te bendiga. Recordá, el día de mañana estamos a partir de las 10 de la noche, de 10 a 11, en intercesión y clamor. Espero que todos podamos unirnos en el clamor y la intercesión delante de la presencia de nuestro Rey. Martes, 6 de la tarde, razones para vivir. 7 de la tarde, discipulado. Así que te invito a que puedas, aquellos que no hicieron el discipulado, recordá que puedas hacer el discipulado. Primero en JCB, razones para vivir, ahí Rafael y Betty está llevando palabra, oremos por ello, respaldemos el ministerio radial, pero también a las 7 de la tarde estamos con la enseñanza bíblica. Recordá que esto está grabado, así que lo podés escuchar en cualquier momento. ¿Quién lo puede hacer? Toda la iglesia. Todos pueden hacer el estudio bíblico. Y anhelo que puedas hacer el estudio bíblico. Miércoles, 19 horas, palabra del Dios viviente. Que Dios te bendiga. Te amo en el Señor. Te abrazo en Cristo. Te extraño, pero sé que pronto estaremos juntos en la iglesia para adorar el nombre del Señor. Dios te bendiga. Cualquier cosa, ya tenés mi teléfono, tenés mi Facebook, tenés el teléfono de mi esposa, el Facebook de mi esposa, la forma de comunicarte, el teléfono de mi hogar. Lo que necesite, allí vamos a estar como pastores. Que Dios te bendiga. Paz de Cristo a cada una de su familia y a cada una de sus vidas. Amén.